gel antibacterial en el automóvil puede explotar si está expuesto a temperaturas altas? Hoy te lo vamos a aclarar. Con la nueva normalidad y la llegada del verano, una de las temporadas más calurosas, es probable que carguemos con las botellas de gel antibacterial por todos lados. Y con esto me refiero a trasladarlas en el coche para no exponernos al virus que provoca el COVID-19. Aunque se ha extendido el rumor de que si se deja dentro del auto y se alcanza una temperatura muy alta, puede representar un riesgo, porque puede provocar una explosión. Entonces, ¿en realidad es peligroso tener el gel antibacterial en el auto? Quizás suene creíble porque el producto contiene alcohol, elemento inflamable, pero que no puede llegar a explotar en el interior de tu automóvil. Lo que sí puede ocurrir es que al usar gel antibacterial y después decidas prender la estufa o un cigarro, la flama puede prender tus manos por el residuo de alcohol en tu piel. En estas circunstancias, lo mejor es esperar a que se seque este rastro de alcohol inflamable en tu piel para poder realizar cualquier actividad en la que se requiera el uso de fuego. Sin embargo, existe una posibilidad de que pueda arder en tu coche por alguna otra razón. Por ello, se sugiere sacarlo del vehículo y ponerlo en la cajuela, o bien portarlo siempre en tu bolso, pues de esta manera vas a asegurar que tus manos y lo que posiblemente toques siempre esté limpio y desinfectado. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó El más decreto daños. de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente. economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La es alta. transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM, que es la fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios Radio, igual fanpage en la misma plataforma. El día de hoy vamos a dedicarlo para platicarle acerca de los principios de gobierno corporativo que promueve, actualizados en el año 2023, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el grupo de los 20 países más grandes del planeta, más económicamente, ¿no? El G20. Y bueno, pues en la temática en concreto, vamos a continuar con lo que estábamos desarrollando, que es el capítulo 9 sobre transparencia y divulgación. Las obligaciones que, ya sea por jurisdicción y por imposición normativa, o por práctica de gobierno corporativo autoimpuesta por la empresa, deban de cumplir. El punto que sigue, si no me equivoco, es el punto 4A, es el capítulo 4, inciso A, punto 9. Habla de las estructuras y políticas de gobernanza que incluyen la extensión en cuanto a los códigos y políticas a implementar de gobierno corporativo a nivel nacional. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente el reconocimiento de este código de prácticas de la OCDE, de que hay leyes que exigen el cumplimiento de gobierno corporativo a empresas que cotizan en bolsa, en el caso de México, y que en su caso cómo deban de cumplirse de nuevo en función a la norma, ¿no? Dice, las empresas deben de reportar sus prácticas de gobierno corporativo y divulgar de una manera como esté mandatado en sus reportes regulares que las leyes les imponen. Deben de implementar principios de gobierno corporativo o endosar o respaldar los cumplimientos que la autoridad que le impone estas obligaciones y cómo debe de hacerlo, ¿no? O sea, vamos, pensemos en este escenario, o estoy obligado a hacerlo conforme la ley que me lo indique, o de las prácticas, ¿no? Y el reporteo tiene como objetivo el cumplimiento y la explicación como base estructural de ese cumplimiento, de ese reporteo. La mayoría de las jurisdicciones reconoce la OCDE
hay adherencia a códigos de prácticas de gobierno corporativo para las empresas cotizadas en bolsa y, bueno, pues obviamente se espera que sean efectivas esos reporteos. Cabe mencionar que en México, bueno, pues los hay, pero el CINIF es este consejo que maneja las normas de información financiera, pues está por emitir la nueva estructura que, derivado de gobierno corporativo, las políticas ASG, fije en estándares para el reporteo correspondiente. Obviamente, de nuevo, en el caso mexicano, las empresas que cotizan en bolsa. Sin embargo, va a haber una especie de vinculación, digamos, autónomamente aplicada por parte de la empresa bajo la taxonomía sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el nuevo sistema financiero, vamos a llamarle nuevo, porque en realidad va a ser el mismo, pero con una visión nueva, que le brindará la oportunidad de acceso a financiamiento bajo políticas ASG o tradicionales. Y entonces, bajo esa lógica, quienes deseen entrar al esquema de ASG no lo pueden ser a contentillo, lo pueden hacer bajo las reglas de estándares que fije el CINIF. Hay críticas al respecto, déjeme decirle. El martes estuvimos en el Comité de Gobierno Corporativo de IMEF y nos exponían algunas ideas en donde resaltaron algunos puntos en la discusión sobre la no deseabilidad de que se estandaricen procesos como fijos. Y hay cierto criterio en la perspectiva de una práctica normativa, vamos a decir, en teoría del derecho, que tiene razón este esquema. O sea, sí es deseable una ley homogénea, una ley que brinde certidumbre de cuáles son las reglas a cumplir, pero también debe de atenderse a la condicionante especial del agente económico. Digo, ayer que hablábamos de derecho de empresa o en el asunto de los FDIs, y la queja expresa que yo exponía acerca de que la autoridad, ya sea el legislador, la autoridad fiscal o la misma corte, circunscriben de una manera muy irregular, presuntamente estandarizada, a todo agente económico independiente, o sea, a toda empresa, y eso no es correcto. Entonces, mismo tema se puede traer a esta temática, pero bueno, son cosas que iremos discutiendo conforme CINIF publique lo propio que está preparando. En su caso, la divulgación de las estructuras de gobierno y las políticas de la empresa deben de incluir las empresas que tienen, de las que tienen control y no operativo. O sea, una empresa, por ejemplo, una holding, una tenedora, puede tener acciones en alguna empresa, pero no tiene mandato de operación sobre ella, ¿no? Y bueno, pues hay subsidiarias significativas donde sí tiene mandato de operación y obviamente todo esto tiene que cubrirse conforme, si estás cotizando en bolsa, te lo indique el plano normativo, o dos, bajo los estándares que corresponda, ya sea por un CINIF, por ejemplo, para el cumplimiento de taxonomía sostenible, o incluso simple y sencillamente porque, aunque yo no quiera acceder a taxonomía sostenible, ciertamente quiera llevar mejor las riendas de mi empresa. Las compañías deben de divulgar los diferentes roles y responsabilidades del director general, de los miembros del consejo, de si hay personas que ocupen varios cargos, de la asignación y su raciocinio, etcétera, etcétera. O sea, oye, yo soy el director general, pero también soy el presidente del consejo de administración y también soy el presidente de la asamblea, comúnmente, ¿no? Bueno, ¿cuál es el raciocinio? Pues yo tengo el 99% de las acciones y hago lo que se me pega la gana con mi empresa. Ese es el raciocinio, pero escríbanlo, porque eso tiene una significancia e impacto para con los terceros interesados, los stakeholders, y pensemos para cuando yo vaya a pedir un crédito y el banco voltee y diga, bueno, pues eres taxonomía sostenible o no, no se va a llamar así, pero vas tras de mejores tasas, mejores tratamientos en función de tus mejores prácticas de gobierno corporativo. Bueno, pues aquí dice que tú haces lo que quieres, pues entonces no eres una empresa sujeta a estos requisitos y por lo tanto no tienes derecho a este acceso a este sistema financiero más presuntamente noble. También es una buena práctica divulgar artículos de asociación donde sea aplicable o estructuras de comités. Y recordemos, o sea, yo puedo, por ejemplo, vincular agentes económicos indirectamente. Yo no sé, por ejemplo, se me ocurre una empresa restaurantera que tiene cadena, invita como consejero independiente al director general de una empresa de aviación, vamos a decir, y la restaurantera no tiene nada que ver en los aeropuertos, ni mucho menos. Bueno, que se divulgue la información de estos planteamientos que permiten esas interacciones sin que haya conflictos de interés, ¿no? O si los llegara a haber, pues que se clarifiquen. Y en su caso, las estructuras de los comités, que ya hemos hablado sobre todo con
Código de Prácticas de Gobierno Corporativo del CCE, modelo 2018 o versión 2018, pues que plantea que haya un cierto número de comités de trabajo derivado del consejo y con especialistas para hacer tanto las inducciones de lo que plantea y ordena el consejo, como la auditoría o revisión del cumplimiento de esos ejercicios planteados o mandatados. Como un tema de transparencia, los procedimientos en las reuniones de accionistas deben de garantizar que los votos sean adecuadamente contados, registrados y con los anuncios correspondientes del resultado en tiempo y forma, ¿no? Oye, vamos a una asamblea y luego a ver quién vota porque sí, quién vota porque no, y luego nos guardamos la información y no conté bien, obviamente no fue por unanimidad, y entonces este tipo de cosas pueden tener elementos de falta de transparencia, que es lo deseable. Entonces, esa es la referencia de esta cláusula. Cláusula 10, contratos de deuda, incluyendo aquellos que sean riesgos no vinculados a compliance. Dice, bajo circunstancias normales, los accionistas y los directores deben, directores o los que tienen control más bien de las principales decisiones tomadas en la empresa, más bien, bajo circunstancias normales, tanto los accionistas como los directivos tienen el control de las principales decisiones de la empresa. Bajo ciertas previsiones, por ejemplo, bonos de corporativos y otros contratos de deuda, pueden limitar la discreción de ciertas acciones de los accionistas y ciertos ejercicios funcional de los accionistas o de la administración. Y entonces este tipo de elementos pueden también provocar que haya restricciones en pago de dividendos o aprobaciones de los acreditantes, de los acreedores, para, por ejemplo, deshacerse de activos, o en su caso, si hay una apalancamiento financiero que se sobrepase el cierto límite. O sea, hay cosas que un contrato de deuda puede imponer en la empresa. Y entonces, para cuando hay estrés financiero, incluso antes de la bancarrota, pues las empresas deben de buscar negociar los mecanismos correspondientes con estas empresas acreedoras, bancos normalmente. Cuando los acreedores puedan requerir cambios en el negocio, ¿no? Las acreditados, las empresas. Oye, necesitamos cambiar esto, pues sí, tengo que pedir permiso al acreedor correspondiente. Como consecuencia, obviamente, divulgar la información de manera adecuada de los contratos que se van a firmar de deuda, incluyendo el impacto que puede provocar en todas estas implicaciones de tomar en cuenta al acreedor antes incluso que los accionistas en determinado acto, pues obviamente es importantísimo. O sea, tenemos que saber leer los contratos de crédito y las implicaciones que pueden traer a la estructura de gobierno corporativo de la empresa, la estructura de los accionistas. Iniciamos con el inciso B. Estamos en el A10 y ahora vamos al B. Como parámetro general, la información debe ser preparada y divulgada de acuerdo con los estándares internacionales de divulgación de contabilidad y pues, ahora de estos políticas ASG. La aplicación de los altos niveles y estándares de divulgación es esperada para mejorar la habilidad de los inversionistas para monitorar la empresa y, por lo tanto, pues asignar la revelación correspondiente, la confianza y la comparabilidad para poder tomar las mejores decisiones entendiendo los riesgos de la empresa. En la mayoría de las jurisdicciones, esto es obligatorio. En el caso mexicano, bajo Código de Comercio, es obligatorio llevar normas de información financiera, y en su caso, en Estados Unidos, las US GAAPs. Incluso hay mecanismos de traducción para los efectos, ¿no? Y pues vienen comúnmente, ¿no? Revolucionadas o mejoradas estas condiciones. Estos estándares deben de desarrollarse de una manera abierta y pública. Por ejemplo, el CIMIF lo hace entre el sector privado y pues, el público y los inversionistas o los grupos de inversionistas y las asociaciones profesionales y expertos independientes, entre otros. Entonces, obviamente se tiene que desear que haya altos niveles de estándares contables y, en su caso, de certificación o de planteamientos de políticas ASG y asimilarlas por la empresa. Y esto a veces no queda claro en muchas empresas, sobre todo en la escala PYME. Tengo que hacer corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Yo soy Sofía Salgado y te invito a que me escuches el día de hoy en Hablemos de Cine, ya que estaremos platicando de una película que recientemente se estrenó, está nominada al Oscar y además es muy romántica, muy acorde a la temporada. Estoy hablando de Past Lives de Celine Song. Así que si a ti te interesa esta información, te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine. ¿Sabías que en México más de la mitad de los embarazos en adolescentes no son planeados? No te precipites. Las unidades de salud cuentan con diferentes métodos anticonceptivos para ti y son gratuitos. Tu bienestar importa. Tú tienes derecho a elegir. Infórmate, decide y disfruta. Acude a los servicios amigables o accede al chat comolehago.org. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gobierno de México. Por todo Juárez, el cambio sigue. Intervenimos más de 170 avenidas, rehabilitamos más de 260 escuelas, cubrimos más de 62,000 baches, encendimos más de 50,000 luminarias con tecnología LED. Gracias a ti. Con tu predial, el cambio sigue. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. Invierte en tu futuro y alcanza la vida que siempre soñaste. Profesionales en pensiones te dicen cómo incrementar tu ingreso, recuperar tu Afore, modalidad 40, cesantía, invalidez y cualquier trámite para tu retiro. 656-595-7350. La cita es completamente gratis. 635-110-9689. Profesionales de pensiones a tu servicio. 656-595-7350. Radio Mexicana, nuestras noticias, información contundente. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio platicando sobre los principios de gobierno corporativo, segundo segmento, y estamos en el capítulo B del título 4, que habla de la transparencia y divulgación. No, ya vamos al C, perdón. Bueno, se debe de conducir por un ente independiente una auditoría externa anualmente. Este auditor debe ser competente y calificado de acuerdo con los estándares internacionales de independencia, ética y auditoría para proveer una cierta garantía razonable de que el consejo y los accionistas sobre los estados financieros, sobre los materiales y la información, cumplen las estructuras, ¿no?, de reporteo correspondiente. El auditor externo provee una opinión cómo debe de presentarse los estados financieros de una manera justa en todos los respectos de materiales o de materialidad, le dicen a este aspecto, aunque luego se confunde con el tema fiscal, este tiene más profundidad financiera. La posición financiera y el desempeño de las finanzas de la empresa. El auditor externo debe de reportar y reconocer que los estados financieros son responsabilidad de la empresa y de su administración. O sea, aquí es donde entra este tema. Por ejemplo, vamos a una sociedad anónima y ahí me dice, bueno, pues tienes que crear un administrador único, que es el representante legal de la empresa, o un consejo de administración. No, pues voy por administrador único. Y luego pone un comisario, pues mi contador. Eso no está bien. Es lo más común y lo más eficiente en términos monetarios, lo más barato, vamos a decir, porque tú los honorarios que le pagas al contador son por su ejercicio de la contabilidad. La comisaría la ejerce en la asamblea anual, en la que dice, pues sí, todo estuvo bien hecho. Pues claro, pues lo hizo él o ella. Ese es el problema. El comisario es un revisor del contador. Y en este caso de prácticas de gobierno corporativo lo elevamos. Les voy a traer un auditor externo que me venga a revisar la contabilidad, incluso antes que lo haga una autoridad. Entonces, en esta lógica, este auditor externo debe reportar bajo este reconocimiento de que la responsabilidad de los financieros son de la empresa. Oye, es que lo hace un contador externo. Qué bueno, pero es tu responsabilidad, ¿no? Y aquí el tema entra en la capacidad de los consejeros de leer esos estados financieros, la capacidad de los consejeros de comprender lo que dicen los estados financieros, y muchas veces no pasa. Y entonces lo construye el contador, lo entregan, aprobado, sí, bye bye, se acabó. Espérate, ¿comprendiste las implicaciones que provocaron tus decisiones en los financieros? Que es la manera de leerlo financieramente hablando o de lenguaje financiero. Y luego 2, lo revisó un externo y dijo si están bien o están mal.
En algunas jurisdicciones, los auditores externos también son requeridos a reportar sobre temas de gobierno corporativo o controles internos en los reportes financieros. O sea, ¿se cumple o no se cumple plenamente el tema, no? La independencia y conducta ética de los auditores externos, así como su corresponsabilidad o su accountability, se me olvidó el concepto, pero bueno, su responsabilidad de las cuentas hacia los accionistas debe ser requerida para conducir esa auditoría, sobre todo tras de la idea del interés público. Es más, los principios de auditor independiente y de gobernanza de gobierno corporativo en el monitoreo de auditores independientes fija que los estándares de un auditor independiente deben de establecer la estructura de principios apoyada por una combinación de principios, prohibiciones, restricciones y otras políticas que en procedimientos y divulgaciones den información de las amenazas a la independencia. Oye, pues es que se me acercó el accionista, me dijo que pues yo tenía que autorizar estos financieros o yo tenía que reportar que estaban cumpliendo con ASG, etcétera. El interés propio, la revisión propia, la familiaridad o la intimidación son algunos de los ejemplos de amenazas a esta independencia deseable, ¿no? Bajo estos principios yoscos, se les dice. Las amenazas al monitoreo y a la independencia deben de resultar en responsabilidades que tanto al auditor externo como a la compañía auditada se le pueda aplicar, o incluso al comité correspondiente, cualquier cuerpo equivalente, cuerpo órgano de la empresa, como puede ser el Consejo de Administración. Entonces es un tema importantísimo. También ahí en el Comité de Gobierno Corporativo discutíamos y decía que un colega que en el caso de la ley de mercado de valores nueva, con el tema de la apertura para pymes, había un artículo en particular que responsabilizara plenamente al Consejo de Administración y decía que a él le parecía excesivo, que no había una responsabilidad al auditor. Aquí esta práctica de gobierno corporativo de OCDE está señalando que tiene que haber responsabilidad para el auditor y también para el resto de órganos de la empresa, incluyendo el Consejo de Administración. Yo le decía, a mi parecer no es excluyente. O sea, responsabiliza al Consejo de Administración porque es el órgano representante legal pleno de la empresa, pero tiene también a su vez la responsabilidad de imponer la correspondiente responsabilidad al auditor externo, al director de finanzas, al comité, al consejero independiente o patrimonial o del tipo que sea, que haya comisionado alguna irregularidad. Y aquí viene el tema que el miércoles en Comité de Derecho Fiscal, Comité de Estudios Fiscales de INED, se llegó a comentar sobre algunos precedentes judiciales y la viabilidad de la inconstitucionalidad de uno de los temas que ha traído conflicto recientemente. El tema trata sobre el asunto de la responsabilidad de los contadores públicos certificados de fugarle al chismoso, al whistleblower, de las irregularidades que cometa la empresa. Por ejemplo, está el tema de esquemas reportables, que para colmo lo acabamos de ver ayer en Guadalajara, Jalisco, en el seno de un evento interseccional, en una de las mesas que se desarrollaron, con varios de los colegas abogados fiscalistas de la NADE. Pero bueno, el punto en concreto es que estos esquemas reportables son una nueva obligación en donde ya no solo el Consejo de Administración o la empresa o los directivos están obligados a reportarle al SAT si hay esquemas reportables, que quiere decir mecanismos de planeación fiscal irregular, al SAT sobre la empresa. Y el articulado correspondiente voltea y ve al contador público certificado y dice, y tú te puedes ir a la cárcel si no me lo reportas. ¿Eso es válido? ¿Me puede sancionar el SAT si soy contador público certificado y atendí a un cliente y pues esa auditoría o ejercicio contabilidad y pues ellos hicieron cosas raras y punto? Yo tengo que ir a fuerza por ley a dar cuenta a la autoridad, y de lo contrario, en el momento que la autoridad se dé cuenta, me va a venir a sancionar como contador. Se sujeta a una posición extrema.
Pero aquí nos está mandatando de alguna manera lo mismo. El asunto es a qué nivel. Es una empresa que cotiza en bolsa, tiene ciertas obligaciones para el público inversor, al todo mundo, al fuente bojuna, ¿no? Eres un contador de una empresa privada, eres un auditor de una empresa privada, puedo tener la obligación de divulgación a los accionistas, pero al resto del mundo, ¿por qué? ¿Bajo qué reglas? Bajo esta regla fiscal es sensato y entonces la ponderación de las obligaciones y de las sanciones, si es que no son sobredimensionadas, que una sanción sobredimensionada es pues inconstitucional bajo los derechos humanos, ¿no? Bueno, dice más, el comité de auditoría o órgano equivalente debe proveer una visión generalizada de la auditoría interna y sus actividades y estar a cargo de verificar las relaciones en generales de asignación del auditor externo. Entonces hay un comité de auditoría del Consejo de Administración y viene a estar verificando cómo opera el auditor interno y cómo opera el auditor externo y cómo es la relación y cómo se asigna al auditor externo, ¿no? O sea, es el responsable de, al menos, si no contratarlo, de recomendarlo. La provisión de servicios no auditables o de no de auditoría por el auditor externo a la empresa puede impedir que valga la auditoría externa. O sea, oye, aparte de hacer la auditoría externa, pues también me vas a hacer los precios de transferencia y también me vas a hacer X. Cuidado con eso porque puede traer conflictos de interés e incluso para ciertas operaciones, por ejemplo, tengo accionistas de un fondo de inversión de Inglaterra, puedo tener ahí un problema porque allá haya alguna norma que prohíba ese tipo de acciones de situaciones en las que una empresa de Inglaterra tenga intereses en una empresa, por ejemplo, en México, ¿no? Es el tipo de temas, está largo este punto, cita, por ejemplo, el decreto de principios centrales del Foro Internacional de Auditores Independientes y Reguladores. O sea, pide que sea consistente la estructura de trabajar del Comité de Auditoría y sus determinaciones y sus recomendaciones al Consejo de Administración con el manejo del auditor externo respecto a la empresa y los intereses de la empresa y de los intereses individuales de los miembros, parte del órgano de la empresa, accionistas, Consejo de Administración, los diferentes comités, el director financiero, el contador, el auditor interno, etcétera, ¿no? Y sí, estoy hablando de una mega empresa, pero una empresa pequeña o mediana que accede a fondos de inversión en un mercado privado de inversiones, o sea, no en bolsa, puede estar sujeto a esto. Hay que tener cuidado con estos temas y concientizarnos. No estoy hablando del mundo fiscal, de que al contador lo metan a la cárcel si no va de chismoso. Estoy hablando del mundo corporativo y las determinaciones internas de la empresa, de que si vamos a estar manipulando las cosas, puede haber consecuencias delicadas en la interacción con acreedores, con inversionistas institucionales, etcétera, etcétera. Ese es el punto en concreto que desde mi perspectiva interpreto de este punto C. Voy a corte rápidamente, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, comunicando nuestras noticias. Son las 4:28. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana, nuestras noticias. Una estación de Radiorama. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD. ¡Arráncate, México! Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Naranja, y el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Es el comienzo, todo estará mejor.
ciudadano. Oye, hay algo muy importante que debes de saber. ¿Y qué mejor manera de explicártelo que como dice mi abuela? Al buen entendedor, pocas palabras. Exacto, Abue. Ahí te va. El domingo 2 de junio del 2024 se llevarán a cabo las elecciones estatales de Chihuahua. En ellas elegirán a las personas que se integrarán al Congreso del Estado y a los 67 ayuntamientos. ¿Ya ves? Toda la información en pocas palabras. Este 2 de junio pasemos del dicho al hecho y evoluciona. Al buen entendedor, toda la información. Cuando le preguntas a una mexicana o mexicano que vive en el extranjero, ¿qué te une a México? La respuesta es... Mi familia. Mis costumbres y mis tradiciones. Pues la comida. Y cuando le preguntas por qué es importante tener su INE... Para identificarme, para poder votar. Para que mi voz se escuche en México. Las mexicanas y los mexicanos nacemos donde queremos y votamos desde donde estemos. Conoces más en votoextranjero.ine.mx. Mi INE es mi voz en México. INE. Reflexión consciente. En cierta ocasión hablaba el maestro de la idea hindú de que toda la creación es simple y juguetona, un juego de Dios, y de que el universo es su patio de recreo. Y decía también que el fin de la espiritualidad es convertir toda la vida en juego. Aquello le pareció demasiado frívolo a un puritano visitante que preguntó: ¿entonces no hay lugar para el trabajo? Por supuesto que lo hay, dijo el maestro, pero el trabajo solo se hace espiritual cuando se transforma en juego. Soy Ricardo Vargas. Puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Reflexiones que inspiran. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y seguimos platicando de este código de prácticas o código de principios de gobierno corporativo que renueva y publica la OCDE junto con el G20, y vamos en el rubro 4, ya ni sé si le estoy diciendo capítulo o qué, el segmento 4, inciso D. Los auditores externos deben ser responsables a los accionistas y tienen una deuda fiduciaria a la empresa para ejercer con cuidado su obligación profesionalmente con una conducta hacia el interés público. ¿Por qué estas palabras del interés público? Bueno, porque de nuevo estamos ante la OCDE hablando normalmente de empresas que cotizan en bolsa. Y hay un cierto alcance del tema de políticas ASG que no están expresamente en este código para nada, pero se empiezan a inferir. Y es que las políticas ASG es como una revolución relativa del tema de responsabilidad social. Y aquí entra un tema de opinión, propio completamente. Digo, cualquiera puede decir que todo ha sido un tema de opinión propia, ¿verdad? Pero más este que voy a comentar. Mire usted, el tema de las políticas ASG, las políticas ambientales, sociales y de gobernanza que deben tener una empresa para evolucionar en su desarrollo y mejor práctica, y, por ejemplo, acercarlo a temas de cumplimiento esperado, normativo, de bolsa de valores, o de cumplimiento de oportunidades, como lo que pueda ofrecer en un futuro próximo la taxonomía sostenible de Hacienda Federal, debe de analizarse con particularidad. Yo no puedo decir en este momento que las políticas ASG sean extralegales, pensando en que hay un mundo legal de obligaciones, por ejemplo, ambientales. No sé, soy un restaurante, tengo que tener una trampa de grasa y ciertas acciones con COESPRIS con respecto a desechos y comida que se echa a perder y bla, bla, bla. Sociales, pues tengo la Ley Federal del Trabajo, constantemente evolutiva en estos últimos 8 años, que va buscando más beneficios para los trabajadores. Y de gobernanza, pues tengo una Ley General de Sociedades Mercantiles que me obliga a cómo llevar una empresa. Una empresa ordinaria que no ejerce prácticas de gobierno corporativo tiene que cumplir esas leyes, punto. Un agente económico independiente, que la persona física, actividad empresarial, que no es sociedad mercantil, tiene que cumplir la Ley Federal del Trabajo y las ambientales que correspondan a su actividad.
Si te haces sociedad mercantil, pues tienes que cumplir la ley general de sociedades mercantiles, que quien te puede demandar son tus socios. Realmente hay poco que pueda un tercero demandarte, aunque sí hay irregularidades que se pueden cometer, sobre todo en el manejo de publicidad y cosas de ese tipo. Pero bueno, publicidad de los documentos corporativos, ¿no? Bueno, el punto es, eso es el mundo normativo, mis imposiciones de ley hasta cierto límite. Fuera de eso, por ejemplo, en un restaurante que tengo que tener una trampa de grasa, si yo además de la trampa de grasa le pongo aditamentos extraordinarios para reciclar la grasa o cumplir un procedimiento legal, pero extra legal, un extra de inversión que tenga que aplicar para deshacerme de esa grasa de una manera que no genere daño al medio ambiente, que no tenga que disponerse en un terreno, lo que sea, pues ese es un extra que no me está obligando la ley, pero que si lo hago, pues qué bueno, porque contamino menos, por ejemplo, ¿no? Si la ley me dice, si tienes una flotilla, tienes que tener las placas de los vehículos al día y sus revisiones ecológicas cada año. Órale, y si pongo un vehículo eléctrico, no estoy obligado a un vehículo eléctrico, pero un vehículo eléctrico emite 0 emisiones como a principio. Yo entiendo que la electricidad sale de algo que emite contaminantes, pero bueno, el vehículo por sí mismo seguramente habrá una disminución radical de las emisiones comparada con un vehículo de motor de gasolina. Y entonces, en esa lógica, estoy haciendo un plano extra por haber comprado la flotilla de vehículos eléctricos. Bueno, yo vislumbro, y de nuevo, no sé si estoy en lo correcto, es mi opinión, que pensar en las políticas ASG es pensar en el escenario extralegal, con reserva que la ley me diga lo contrario. Y entonces en ese plano, una empresa que ejerce prácticas de gobierno corporativo puede decir, bueno, pues ¿cuáles son mis obligaciones legales? Pues son todas estas, cotizo en bolsa, son todas estas y tienes que reportarlo y tienes que tener auditores externos y bla, 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 certificaciones. Muy bien. Pero ¿qué más puedo hacer? Soy una persona muy preocupada por el cambio climático. ¿Cómo puedo dar el paso extra? Ah, pues, cambia tu flotilla gigantesca, eres la empresa panificadora del país, cambia tu flotilla gigantesca por coches eléctricos. Ah, caray, pues es una lanita, ¿verdad? Es una inversión fuerte, pero puedes aportar. Empresas de esas no solo han hecho eso, sino además han puesto parques eólicos y se autoinducen electricidad de una manera que en la inversión a largo plazo les termine saliendo más económico, el devengado, ¿no? Y entonces en esa lógica, pues este tipo de decisiones son ambientales pro extra o de alguna manera exuberantes a la norma jurídica impuesta. Bueno, en esa tesitura, de alguna manera, este vínculo que, este punto D, que ahorita vuelvo al tema del código de prácticas de la OCDE, que dice, no solo pues, es una deuda a los accionistas, una responsabilidad para cualquier empresa, no solo las que cotizan en bolsa, sino las que cotizan en bolsa, pues el interés público, pero también el interés público para las que no cotizan en bolsa. ¿Cómo? Pues no que nomás para los accionistas, para las que no cotizan en bolsa, pues sí, porque la procuración es llevar a las empresas a cumplir exuberancias en materia ambiental, social y de gobernanza. Queremos empresas más sólidas, o sea, una nación, independiente de que no existiera bolsa de valores, una nación desea, requiere que sus empresas sean estables, requiere que no se mueran a los 2 años. Un mejor desarrollo económico se garantiza, límites donde la palabra pueda caber, o si no quiere la palabra garantiza, se acerca mucho a un mejor desarrollo para toda la sociedad si sus empresas son estables en el tiempo, cumplidas en el marco de la ley e incluso exuberantes en algunos otros planos. Y dentro de esos elementos, pues tengas un escenario de competencia leal entre las empresas, no hayan informales o incumplidas, no sancionadas, etcétera, etcétera, y procuren un medio ambiente limpio, una disminución radical de las emisiones CO2, que ayuden efectivamente a disminuir el calentamiento global y que efectivamente den un reconocimiento pleno de los derechos humanos de pe a pa, incluyendo, por supuesto, los laborales. Entonces, esos son los elementos que conciben este escenario de desarrollo económico. Si esos elementos son ciertos, que sé que están sujetos a discusión, que sé que hay grupos de economistas serios, libertarios, con posiciones de libre mercado, que no están de acuerdo con esos postulados, pero luego discutimos ese tema, suponiendo que tengo razón, entonces realmente este pedacito final no solo habla de la auditoría y el interés público con respecto a empresas que cotizan en bolsa, sino de las empresas que no cotizan en bolsa
y el deseo que el auditor externo haga su función no solo para el bien de los accionistas y la empresa, sus acreedores y sus terceros interesados, sino el tercero interesado crucial, la sociedad, para que esa empresa participe en el largo plazo en la sociedad y en su desarrollo correspondiente. Bueno, ahora bien, vayamos al punto en concreto del inciso D, que dice: la práctica de los auditores externos se recomienda se desarrolle, se ordene por el Consejo de Administración y el órgano correspondiente como comité de auditoría, de una manera en donde pues haya una buena práctica de asignación a ese auditor externo, que clarifique el por qué se le está contratando y cuál es su grado de corresponsabilidad y de rendición de cuentas que corresponde a los accionistas. Pero también tiene una deuda al cuidado profesional, a la imagen profesional de la función del auditor. O sea, no puede ser un auditor que, pues por unos centavos, paso una auditoría irregular y mancho la imagen del auditor. Ya sabe, por ejemplo, los abogados, como en el mundo del cotorreo tenemos una pésima imagen, ¿no? Bueno, seguramente hay malos abogados, pero seguramente hay, y me considero uno, buenos abogados, al menos éticos, ¿no? En esta práctica, como sea, no debe verse como un escenario en donde haya, bueno, por supuesto, no decisiones cerradas y ocultas y secretas, sino además un cierto grado de rendición de cuentas de todos los órganos vinculados en la toma de decisiones, que haya un mecanismo de comunicación entre accionistas y el comité de auditoría y el consejo de administración para la toma de decisión de quién se le va a señalar como auditor externo, qué tareas tiene, cuáles son sus rendiciones de cuentas o mecanismos de responsabilidad ante todos los órganos correspondientes, qué alcances de divulgación puede traer la información y qué alcances de reporteo de conflicto de intereses se pueden llegar a generar, ¿no? O sea, que esté claro, o sea, el reporte va a venir en serio y a quien tengan que sancionar se le va a sancionar. Y la sanción puede ir desde una amonestación hasta una extracción de la empresa, un despido, perdiste tus acciones, no sé, lo que sea válido en el sistema normativo que corresponda. Pero si la injerencia de un accionista llega a traer consecuencias indeseables en el proceso de la auditoría externa, está manchando la posibilidad de leer correctamente los financieros y darnos cuenta si vale la pena la empresa para invertir o no, si vale la empresa para prestarle dinero o no, si vale la empresa para tener vínculo como proveedor o como cliente, o incluso para trabajar en ella. Ya sabe, por ejemplo, esta organización de la que hemos citado en varias ocasiones, Great Place at Work, que hacía estos análisis, no sé si lo sigue haciendo, en donde planteaba, oye, ¿es un buen lugar para trabajar o no? Hay un buen ambiente laboral, hay un buen tratamiento de los patrones a los empleados tienen puesta la camiseta. Realmente no todas las empresas, muy pocas en el país, logran ejercer esto, ¿no? Y entonces, yo digo, no tiene que ver propiamente un auditor externo que llegue a esos niveles, pero ese es el tipo de respuesta que quieres, que sea leal el trabajo del auditor externo con respecto al análisis financiero como mínimo, y si le corresponde revisar gobernanza o incluso ASG pleno, pues que lo haga con la lealtad que corresponde. Este es el tercer segmento, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias. Información oportuna. Les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas El Malilla. Los invito a que no se pierdan del dicho al hecho. Este viernes en punto de las 6 de la tarde estará con nosotros Sandrita Uribe y vamos a estar platicando sobre la tecnología obsoleta, cosas que dejamos de utilizar hace muchísimos años con la llegada de la nueva tecnología. Todo esto y más en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas.
Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, señores? Buenas Hola, ¿cómo tardes. están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Es un placer saludarles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre estamos aquí. Ya conoces las voces de nuestros contenidos. Ahora, conoce sus rostros. Nuestra programación está disponible en Facebook, Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos. Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Sigue tu programa favorito, interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento. Súmate a nuestra página de Facebook, Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Varias personas están sumándose. ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Síguenos y crea comunidad digital con nosotros. ¿Batallas para levantarte de la cama por las mañanas? Podrías tener esto. A muchos nos cuesta levantarnos de la cama por las mañanas, algunos más que otros, pero si te cuesta mucho trabajo levantarte de la cama por las mañanas, podrías tener disania. De acuerdo con un estudio publicado en el Colegio de Psiquiatría del Reino Unido, es el término que se refiere a aquellas personas que son incapaces de levantarse por las mañanas. Los especialistas indican que esto también podría ser un síntoma de depresión. La disania no se relaciona con el cansancio acumulado, realmente es la incapacidad de levantarse de la cama. Incluso podrían pasar varios días sin que uno pueda levantarse. No se refiere a la inmovilidad total, es el hecho de querer quedarse acostado todo el día. Cuando una persona experimenta disania, siente una fuerte ansiedad al querer levantarse de la cama. Y cuando esto es realmente necesario, a lo largo del día presenta la necesidad extrema de regresar a la cama. Uno de los principales síntomas de la depresión es precisamente ese, que no se siente motivación alguna para levantarse de la cama. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión ya es considerada una de las principales causas de incapacidad a nivel mundial. Pues es tal la afección que no permite que el individuo se levante de la cama, lo que se traduce en disania. Para Nuestras Noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, es servicio a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Seno del Consejo de Administración o en el acuerdo con la Asamblea de Socios han planteado que haya cierta información confidencial. Se necesita tener ciertos resguardos de información confidencial. Pero tú no tienes el ánimo pleno de desnudar completamente cierta información que tu competidor pueda utilizar en tu contra, ¿no? Tú no tienes, digo, el mejor ejemplo, el refresco Coca-Cola no quiere dar a conocer su receta secreta, ¿no? Entonces, hay temas que tenemos que entender que hay información que está construida de la información central, total, plena, de las operaciones de la empresa con toda la información confidencial, y hay partes que tú quieres ocultarle a ciertos terceros interesados o a ciertos órganos de la empresa o a ciertos funcionarios de la empresa por las razones que determine la empresa que estén dentro del marco de la ley. Por ejemplo, si tienes un sindicato, hay información financiera que le tienes que transparentar. Por ejemplo, un ejemplo claro para cualquier empresa, aún sin sindicato, es el tema de la PTU. Una sociedad mercantil tiene la obligación, o una persona moral tiene la obligación de hacer su declaración anual antes del 31 de marzo. Una persona física tiene que hacer su declaración anual antes del 30 de abril. Lo sabemos. Bueno, pues mi obligación para con los empleados es darles a conocer mi declaración anual para que conozcan cuál es el rédito, cuál es la utilidad de la empresa, de la cual el 10% les corresponde como participación de los trabajadores en las utilidades, que es un concepto legal que se tiene que pagar a los trabajadores en el marco de 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en ese sentido,
yo tengo la obligación de transparentarles la declaración anual. Y la declaración anual consiste de 2 documentos, fundamentalmente. El documento anexo que se llama, que es el desglose que pide la página del SAT para poder integrar la declaración anual, donde vienen los estados financieros, donde vienen el reconocimiento de los ingresos gravables, donde vienen los ingresos no gravables, donde vienen los préstamos y la declaración correspondiente, donde vienen las deducciones, donde vienen las utilidades, como último reducto, y el cálculo del coeficiente de utilidad para el próximo año, ¿no? Y incluso hay un desglose para el tema del PTU pagado efectivamente ese año. Y luego 2, está el acuse, ¿verdad? Y el acuse pues dice nada más cuántos impuestos tienes que pagar, cuánto impuesto de la renta te salió a pagar, si hay actualización y recargos, y la línea de captura y es un código que se usa para hacer el pago electrónico y el monto del dinero, ¿no? Y la fecha de pago. Si tú le enseñas el acuse, no le estás enseñando la declaración anual. La obligación de la empresa es enseñar la declaración anual, punto, el anexo. Ahora, esa declaración anual se construye a partir de toda la contabilidad de la empresa, cada gasto, cada CFDI que se emitió y que se recibió, cada movimiento, si hubo relaciones internacionales, las comprobaciones contables que correspondan, que las haga deducibles o no deducibles es un tema fiscal, pero hay un cálculo de la utilidad precisa que se usa para calcular la PTU. Esa información contable plena, todos los papeles de trabajo no son accesibles ni por el sindicato ni por los trabajadores. A ellos les corresponde ver la declaración anual. Si la declaración anual está mal, si en el futuro te hace una revisión el SAT y resulta que hubo un error o hubo irregularidades y te sanciona y te dice tu ingreso gravable es más alto, tus deducciones son más bajas, tu utilidad en esencia es más alta, y si recalcula la utilidad para efectos de PTU, tienes que en ese futuro y en esa ocasión enterárselo a los trabajadores. Y si no lo haces o lo hagas, el SAT le avisa a los trabajadores, publica, oye, la empresa tal, en el ejercicio 2023, pensemos, no tuvo 100,000 pesos de utilidades, tuvo 150,000, derivado de la auditoría tal. Y así es el proceso de la vinculación fiscal y laboral para los efectos de la operación comercial. Es por ley, es constitucional, es válido. Pero en ningún lado dice que yo tengo que absolutamente darle toda la contabilidad a los trabajadores. De nuevo, me voy a la parte de conocimientos, pues probablemente ni siquiera el Consejo de Administración ni los accionistas sepan entender todos los procesos contables. Es una complejidad absurda. Pero, efectivamente, en consecuencia, los trabajadores quizá tampoco, pero el punto es que sí tienen el derecho de ver la declaración anual en el anexo, para verificar la utilidad, y ellos ponderen, oye, esta empresa me hizo trabajar más, teóricamente debe haber tenido más utilidades, y pueden cuestionar a la autoridad fiscal en el proceso del pago, o sea, primero a la Secretaría del Trabajo y luego de ahí a la fiscal para que dé su opinión. No se hacen estos procesos de transparencia. Bueno, pues en fin, eso es lo que pasa en el marco de todos los contribuyentes y todos los trabajadores del sector privado. Pero el punto en concreto es, para los efectos de el nivel de información al que tienen acceso las personas, tienes como trabajador acceso a la declaración anual en el anexo, pero no a la contabilidad completa. Y luego, la contabilidad completa pues la hizo el contador interno de la empresa, el contador externo de la empresa, el director de finanzas, pasa por ellos. Y luego es revisada por el auditor interno, pensemos en una empresa que cotiza en bolsa. Y luego pasa al comité de auditoría que hace revisiones, que es parte, órgano derivado del Consejo de Administración. Y luego se asigna al auditor externo y la revisa. De nueva cuenta, habrá niveles de información que cada uno de estos agentes económicos que comenté deban tener acceso o no deban tener acceso. Ese es el tema en concreto. Políticas sociales, políticas ambientales, plan de negocios, estrategias comerciales, qué cosas debemos o no dar de conocer de negocio. Pensemos entonces como un documento central, toral, pleno y actualizable constantemente con los financieros, plenos también con la contabilidad completa, como el plan de negocios. Y entonces, del plan de negocios completo, ¿qué parte le doy a conocer al sindicato, a los trabajadores? ¿Qué parte le doy a conocer? Puedo tener interés de darle a conocer a mis clientes para que vean mi misión, mi visión, ciertas estrategias planteadas, que les haga atractivo que yo sea su proveedor. Puedo tener la obligación de ser ciertamente transparente con ciertas operaciones con los clientes potenciales.
Hay maquiladoras que te piden tus financieros para evaluar tu viabilidad como proveedor, actual y futura, tu apalancamiento, si te vas a meter en problemas financieros. No te piden desgloses, te piden tus ingresos, o sea, un estado financiero como resumido, vamos a decir, tradicionales muy básicos de 1 o 2 páginas. Entonces, ese es el tema de aquí, que los canales de diseminación tienen que ser construido un sistema procedimental. Ahora, si de ahí lo hacemos electrónico y lo hacemos sencillo, con acceso con contraseñas y demás, bueno, tenemos que meter al panel de ciberseguridad, que la información no se vaya a perder porque de repente alguien le hackee y acceda a todo y truene a la empresa por acceder a información estratégica y confidencial, ¿no? Hay principios, hay, bajo el criterio IOSCO, principios de divulgación periódica de las entidades listadas, se refiere a cotizan en bolsa, o los principios IOSCO de la divulgación recurrente y del material y desempeño de desarrollo de reporteos de las entidades listadas. Vamos, las entidades listadas, las entidades que cotizan en bolsa tienen obligaciones mucho más amplias. La cuestión es que, como una de mis intenciones con esta temática que hemos desarrollado en los últimos meses es darle a conocer las implicaciones de los mejores códigos de prácticas de gobierno corporativo, y ojo, son los mejores desde mi perspectiva, quizás sea mejor el europeo, yo no sé. Este es el de ORDE, y ya hablamos del de CCE, y vamos a hablar del CCE renovado 2024 próximamente. El punto es, estos códigos invitan a las empresas a promover el ejercicio de prácticas de gobierno corporativo. Uno de los temas es que la información fluya a quien debe de fluir. Si no llega a quien debe de llegar, olvídense, no funciona la empresa. Se traban las cosas, se traban las decisiones. Oye, vamos a llegar a la Junta de Comité de Auditoría. Oye, no hay minutas de la sesión pasada, no sé ni cómo resultó la reunión. Yo no vine, vino mi suplente, me informó parcialmente. Tiene que haber información de las decisiones que se tomaran. El mismo en el Consejo de Administración. No es correcto que llegues a la sesión del Consejo de Administración sin haber leído las minutas. Tenemos que tener conciencia de las decisiones tomadas y de la hilvanación recurrente de las mismas para que sea eficiente y eficaz. Y esto, junto, como resultado, efectivo. Que la empresa tome decisiones efectivas, funcionales, que en el espíritu social nos lleve a un desarrollo económico sostenible. El siguiente tema es el capítulo 5. Ya se nos va a acabar el programa, obviamente, pero el punto en concreto es que nos vamos a ir precisamente a ese tema la próxima semana, donde trataremos las responsabilidades del Consejo de Administración y precisamente sujeto a las discusiones que tuvimos en el Comité de Gobierno Corporativo el martes pasado en IMEF. Quiero desarrollar esto porque me parece crucial la imposición de obligaciones y responsabilidades a este Consejo, que es el principal, y en su caso, cómo derivan esas responsabilidades para que actúen adecuadamente los consejeros. Nos vamos, nos escuchamos entonces el lunes en punto de las 4 de la tarde, aquí en Solo Negocios Radio. Muchas gracias, Arturo, por todo. Buen fin de semana a todos ustedes. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.